Hola, llegaron, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros otra vez. ¿Vieron qué hermosa vista? La verdad que la naturaleza nos recuerda tantas cosas acerca del amor de Dios. Y por eso es que estamos aquí afuera para que escuchen los pájaros, que tenemos uno aquí en Palco, nos está dando un conciertito especialmente para ustedes. Tenemos a lo lejos el sonido del río, la brisa, todas esas cosas nos recuerdan cuán maravilloso es el amor de Dios. Así que queremos invitarlos a que se queden con nosotros a ver el programa de hoy. El programa de hoy es bien importante porque nos dice cómo es que Dios hace la parte mecánica para salvarnos, pero una parte mecánica hermosa. Así que quédense con nosotros para que disfruten lo que van a aprender. Y además, sabemos que estamos viviendo en unos días que no son lo mejor que nosotros quisiéramos. Y sabemos que lo que viene tampoco es lo mejor. Pero tenemos la seguridad de que con Jesús, en todo momento, vamos a estar en las mejores manos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Señor, por la hermosura de tu naturaleza, porque en cada detalle tú pones pequeños destellos de tu amor, de tu misericordia y aún también, Señor, de lo que va a ser en una multiplicación mucho mayor el resto de nuestra vida eterna contigo. Gracias por haber provisto un plan tan hermoso para que nosotros pudiéramos ser restaurados a la familia original que tú hiciste. Te pedimos una bendición especial por todos aquellos que nos estén viendo. Cada uno de esos hogares donde nosotros estamos entrando a través del internet y del video, todas esas cosas. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado la salud y aun cuando estamos enfermos, sabemos que hemos sido sanados por tus llagas. Y eso nadie nos lo puede quitar. Aunque nuestra vida termine aquí en la tierra, tenemos la seguridad de que vamos a tener una mejor vida contigo en el cielo. Así que, Señor, nuestras palabras se quedan cortas por todo el agradecimiento que sentimos en esta hora para que tú estés acompañándonos. Sabemos que tu presencia está aquí y por eso también te damos gracias. Continúa con nosotros a través del programa y permite que cada uno de nosotros pueda expandir esa inteligencia y esa mente que tú nos has dado para que podamos gozarnos en los pensamientos de lo que tú has hecho para poder salvarnos a nosotros. Te invitamos a que continúes con nosotros y con los que nos están viendo y que tu espíritu nos llene con poder para poder contarles a otros las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Saludos a todos nuestros amigos, amigas de aquí del Ministerio Elejad, donde llegamos cada semana con el título Llegando al corazón de los hogares. Y en esta ocasión queremos alabar y glorificar a nuestro Dios en medio de esta hermosa naturaleza con un himno que mucha gente conoce. A solas al huerto yo voy. Y me acompaña mi sobrina Jennifer Pérez y vamos a alabar el nombre de Dios y yo espero que esta melodía sea de gran inspiración para ti. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz.
nadie tener poder, y el encanto que ha tener allí, con nadie tener poder. Amén. Saludos queridos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al programa Llegando al Corazón de los Hogares. Ya vamos por nuestra segunda clase de adiestramiento y estamos muy felices de ver la respuesta que este esfuerzo ha tenido en ustedes. Queremos recordar que vamos a continuar dando el adiestramiento de manera como lo explicamos inicialmente en la introducción. Van a haber varias clases que van a anclar el alma, porque la razón de esto es que estamos sentando las bases de un edificio. Si el edificio no tiene un fundamento bien fuerte, puede que en el momento se vea bonito, pero si viene una crisis, se cae. No queremos que esto suceda con lo que estamos haciendo aquí en este esfuerzo de presentar a un Cristo que nos llena el alma de tal manera que no importa lo que venga, nosotros y nosotras vamos a estar anclados en Cristo. Estuvimos estudiando la forma relacional en que fuimos creados originalmente en Adán. La relación está en el hecho de que tu ser, fue hecho de tal manera que eres en alguien más. Según Dios hizo esta creación de Adán, de Eva y ahora la prole. Lo vimos la semana pasada y realmente son temas bien bonitos, bien interesantes. Estudiamos las palabras Jai en hebreo, que significa vidas, es un sustantivo masculino, y esto nos da entonces la idea de que cuando Dios sopló el soplo de vidas, fue en plural y Adán es la cabeza representante de esta humanidad. Es un concepto corporativo, por llamarlo así, es un concepto colectivo y relacionalmente es el verdadero concepto solidario que se encuentra en la Biblia. Yo me alegro mucho de que este concepto solidario sea el verdadero. También estudiamos cómo fue que caímos de esa relación tan íntima y tan afectiva, porque es una relación muy especial, que primero te pongan en tu padre Adán. Después Adán tiene un ejad, una unión que los hace uno con Eva, y entonces sales tú, sale tu ser. Así que estos dos temas de Jai y Ejad es lo que vamos a estar repasando, porque tiene todo que ver con la forma en que Dios nos restauró en Jesucristo, su Hijo amado. Así que yo quiero hacerles una pregunta muy especial a todos los que están y todas las que están mirando. Quiero saber cuántos repasaron los textos bíblicos que dejamos de asignación. Favor, levanten las manos todos los que estudiaron. Ajá, ya veo que todos estudiaron. Muy bien, tienen un aplauso. Recuerden que vamos a continuar dando asignaciones y a medida que ustedes estudien en sus hogares, se van a dar cuenta que hay mucho más de lo que yo estoy diciendo. Así que pendientes de lo que vamos a estar estudiando para esta clase. Ahora, vamos a partir en esta segunda clase de los estudios, vamos a partir de donde dejamos la clase pasada, ¿correcto? En Génesis 3 vimos que Eva fue tentada, ella viene y tienta a Adán, y viene yo le llamo la gran caída, la terrible caída, ¿right? Entonces Eva
Si se dan cuenta, él primero utilizó el cuerpo, porque le dice que coma. Para comer tú necesitas el cuerpo, ¿correcto? Después le dice que no va a morir. Pues ahí está manejando el área del alma. Y después le dice que va a ser como Dios. Pero sabemos que Dios es espíritu. Por lo tanto, le atacó la parte del cuerpo, del alma y del espíritu. Es a través del cuerpo que él logra entrar a la mente y al corazón de Eva. De igual manera, ella va a donde su esposo y él, por no perderla, sigue por ese camino. Entonces, Eva fue hecha de una manera extraordinaria. Amigas, quiero que sepan que yo he hecho un estudio exhaustivo de los atributos que Dios le dio a la mujer. Cuando ella le dice sí a Satanás, ella pierde lo que ella es como mujer. Ella pierde la identidad, la verdadera identidad de la mujer. Eso es lo que ella pierde en ese encuentro con Satanás. ¿Y qué pierde Adán? Necesitamos entender que Adán pierde aquello que Dios le había dado como parte de su dominio, que era la autoridad. Ahora, hay una cita maravillosa que dice que la autoridad basada en amor, bondad y misericordia es la verdadera autoridad que proviene de Dios. Así que Adán pierde la autoridad cuando le dice sí a Eva. Y Eva pierde su identidad verdadera cuando le dice sí a Satanás. Ahora, ellos dos conformaban la humanidad. Así que, ¿qué pierde la humanidad cuando ellos dos deciden desobedecer? Y sabemos por el recuento bíblico que lo que ellos perdieron en la prole, para la humanidad, perdieron la vida inmortal. Así que necesitamos ver cómo es que Dios arregla ese problema, porque es un problema difícil, es un problema que tiene que para encontrar su respuesta, tiene que tener todos los factores que necesitan para que de verdad haya una restauración. Vamos a ver cómo es que Dios usa al postrer Adán, es decir, al segundo Adán, para restaurar a la raza caída en el primer Adán. Y como visitamos al primer Adán en su creación, vamos a visitar al postrer Adán como Dios lo trajo al mundo. Quiero decirles que para mí siempre es impactante repasar cómo fue que Dios puso a Jesús en una mujer a través de su Espíritu Santo, y viene el hecho de que Jesús es engendrado en el vientre de una mujer. Hay una cita maravillosa que dice que cuando nosotros estudiemos el tema de la humanidad de Cristo, debemos quitarnos las sandalias, porque es un tema sagrado. Yo quiero que ustedes sepan que siempre que yo doy este tema, lo hago con mucha deferencia, con mucho cuidado, con mucho respeto, y siempre siguiéndome por las guías de la Biblia. Le pido a Dios que en ningún momento me permita salirme por áreas que no tengan verdad, porque es muy importante en estos momentos en que estamos viviendo saber qué es lo que estamos creyendo. Así que todo lo que yo estoy diciendo, ustedes tienen que estudiarlo en sus hogares, coger sus Biblias y por ustedes mismos pedirle al Espíritu de Dios que les muestre lo que están estudiando. Así que sin más, vamos a visitar al postrer Adán. Lo que vamos a estar estudiando es la forma relacional que nuestra nueva creación en Cristo nos redime y además nos devuelve la herencia perdida en el primer Adán. También vamos a estar estudiando cómo es que el Padre recobra de nuevo a sus hijos humanos a través de su Hijo engendrado. Y esto nos restaura de nuevo a la relación más íntima y afectiva que debemos tener con nuestro Padre Celestial.
nuestros afectos vuelven a colgarse definitivamente de los afectos de nuestro Padre. Ya no estamos buscando en lugares, pensando aquí en la tierra que vamos a encontrar aquello que nuestro corazón anhela. Y hay un anhelo muy profundo en nuestro corazón, y lo puso Dios, pero es un anhelo por Dios mismo. Así que Él quiere llenarnos ese anhelo. Veamos a ver. Quiero leerles una cita que encontramos en una matutina que se llama El Cristo Triunfante. Página 24, en el párrafo 5, dice así: el Señor Jesús vino a este mundo y sufrió las tentaciones del mismo enemigo. Recorrió la misma senda en la que Adán tropezó, pero permaneció fiel. Resistió los embates del demonio y en beneficio de la humanidad entera se alzó como conquistador. Es decir, Jesús no cayó en ningún momento de su experiencia humana, desde el momento en que Él fue engendrado hasta el momento que murió, momento que resucitó y ahora como sumo sacerdote. Jesús en ningún momento cayó. Esa es la base de nuestro triunfo, esa es la base de nuestra esperanza, y a Él es al que tenemos que mirar como ejemplo. Una vez que lo aceptamos como Salvador, Él se nos convierte en nuestro ejemplo. Ningún ser humano fuera de Jesucristo puede ser nuestro ejemplo. Ahora, miremos los detalles. Para restaurarnos de la desobediencia de nuestros primeros padres, el Padre permite que el Hijo pase por el mismo proceso de desarrollo humano iniciado con Adán y Eva. Como estábamos estudiando la semana pasada, la ley de la herencia que proviene del Ejad, es decir, de esa unión entre dos para que venga una prole. Esto es la ley de la co-creación, la ley de la multiplicación de la humanidad, dada por Dios, obviamente. Así que vámonos al texto bíblico que nos habla de cómo fue que Jesús fue engendrado. Vamos primero a Lucas 1 y vamos a estar leyendo todos los textos desde el verso 26 hasta el verso 35. Dice lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí hay cosas maravillosas solamente en ese texto. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Aquí tenemos uno de los recuentos en la Biblia acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que es el Espíritu Santo el que va a ser usado para que la cubra con su sombra. Y entonces viene la parte en que Jesús es engendrado del Espíritu Santo. Será llamado Hijo del Altísimo y será llamado Hijo de Dios. Pero está en un cuerpo humano. Hay una especie, porque no es lo mismo, hay una especie de Ejad muy especial. ¿Por qué? Porque es la unión de la divinidad con la humanidad, para que salga el hombre Jesucristo, para que Él nos pueda salvar. Estos son los detalles, estos son los pasos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo en hacer juntos para que nosotros podamos responder a ese amor. Ahora fíjense este otro texto, Mateo 1, 18 al 21, y dice así. Aquí está bien claro cómo está expuesta la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nuevamente respalda el hecho de que el Espíritu Santo fue el que hizo esta función. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bien claro, una declaración, sin dudas, lo que hay en María, la Virgen, como había sido profetizado en Isaías, era del Espíritu Santo. Vamos claros hasta ahí. Hay otros textos en la Biblia que hablan sobre este milagro. Realmente es un misterio grandísimo. Por eso debemos tener mucho cuidado como nos acercamos a él. Pero en lo que está escrito hay una vislumbre de la maravilla de lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser salvos a través de su Hijo Jesucristo y el esfuerzo de todos los componentes de la divinidad. Miremos otros versos. Son impactantes, son versos serios, son versos profundos, pero son versos que nos anclan el alma. Esto es lo que yo quiero, que a medida que estudiemos este tema, las mujeres se van a dar cuenta cómo ala esa área interna femenina nuestra, y a el hombre le toca esa área especial masculina, creada por Dios, como solo Dios puede hacer las cosas. Poco a poco vamos entendiendo qué es lo que ha ido pasando. Vamos a leer de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, estamos hablando de la divinidad del Hijo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, exacto, el Verbo era Dios. A medida que seguimos en esos textos, yo quiero que ustedes lo lean por su cuenta en su casa. Yo no puedo utilizar todos los textos porque me limita este medio, pero vamos a ver lo que dice en el verso 14 del mismo capítulo. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aparentemente en el hebreo original y también en el griego, no es habitó entre nosotros, sino habitó en nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo?
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nuevamente, el misterio de la divinidad uniéndose con la humanidad para lograr algo. En el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que ya aquí estamos viendo un par de información que nos ayuda a entender de dónde entonces viene Jesús. Pregunta, ¿de dónde vino el primer hijo de Adán y Eva? Del vientre de una madre, ¿correcto? Vamos a leer esta cita que es bien interesante también. Dice así, Cristo en el desierto se colocó en el lugar de Adán para soportar la prueba que él no pudo resistir. Aquí Cristo venció en beneficio del pecador 4000 años después que Adán le dio la espalda a la luz de su hogar. Es decir, a ellos los tentaron y 4000 años más tarde tientan a Jesucristo. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se ha ido alejando cada generación sucesiva más lejos de la pureza, la sabiduría y el conocimiento originales que Adán poseía en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana como existían en el momento cuando Él vino a la tierra para ayudar al hombre. En favor de la raza humana, con las debilidades del hombre caído sobre Él, Él debía soportar las tentaciones de Satanás en cada punto donde el hombre puede ser atacado. Con estas temáticas necesitamos entender cuán cerca ha venido Jesucristo aquí a la tierra a sanarnos, a limpiarnos, a reconocer que la obra que Dios ha hecho en el Padre es una obra completa y se llevó a cabo totalmente en la experiencia obediente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a dar el paso de ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús, a favor mío, le ganó todas las tentaciones a Satanás? La pregunta es, de acuerdo a lo que hemos aprendido, entonces ¿en dónde estaríamos nosotros cuando Jesús fue obediente? Sigamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Sabemos que el Espíritu Santo es quien pone la semilla humana en el vientre de María. Y es entonces que Jesús es engendrado. Nuevamente vemos la unión de lo divino con lo humano. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es de venir a ser el segundo o postrer Adán. Esto lo vemos en el siguiente verso que vamos a leer de Romanos 5:14. Escuchen bien, dice lo siguiente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Están hablando de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, el apóstol está utilizando a Adán en este momento como modelo, como patrón, como figura del que había de venir. ¿Y quién era el que había de venir? Jesucristo, ¿correcto? Pero él era patrón ¿en qué área? No fue cuando Dios le sopló el soplo de vidas y toda esta semilla santa en ese momento, toda esta semilla estaba en él. Pues el segundo Adán asume esa misma posición. Se le llama el segundo Adán. Dios le pudo haber puesto cualquier otro nombre, pero él venía a rehacer, a resarcir todo lo que el primer Adán había dañado. Por lo tanto, él era figura del primer Adán en el hecho de que él se iba a convertir en la cabeza representante de la humanidad en este momento.
Es un concepto extraordinario. Oh, ahora provengo de manera espiritual, y eso lo vamos a estudiar, del segundo Adán. Eso lo hizo Dios sin preguntarme a mí. Eso lo hizo Dios según su sabiduría, según su soberanía. En ningún momento vino a decirle a la humanidad, miren, yo tengo esta idea que yo creo que a lo mejor no funcione. ¿Qué les parece a ustedes? No fue así. El Señor sabía que esa era la única manera que Él iba a poder librar a la humanidad del poder del pecado, de la presencia del pecado, del ser pecado en que habíamos caído, porque estábamos en nuestro padre Adán. Y eso es relacional, es algo muy íntimo. Ser en tu padre lleva tu semilla en él, y entonces se casa, tu madre recibe la semilla, y todas esas son relaciones supremamente íntimas, supremamente importantes. ¿No te das cuenta cómo el enemigo ataca a la familia? Es por eso, porque lo que hay detrás de la familia, que viene del pensamiento de Dios, es algo extraordinario. Pues Dios viene y manda al segundo Adán de la misma manera que el primer Adán fue hecho. Como figura, él fue figura del que había de venir, según nos dice Romanos 5:14. Vamos ahora a leer donde están los pasajes que hablan del segundo Adán. Dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pregunta, ¿qué se dieron cuenta con este texto? Dice que el primer hombre fue hecho un alma viviente. Eso lo estudiamos en Génesis, ¿correcto? Adán, el primer hombre, fue hecho un alma viviente. ¿Y qué fue hecho el postrer o el segundo Adán? ¿Qué fue hecho? ¿Qué dice el texto? Dice, y el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Ya aquí esto nos da una vislumbre de qué pasó en el Edén. Pues, si tiene que vivificarnos el espíritu, es necesario entender que la muerte que se llevó a cabo en la separación de la desobediencia de Adán y Eva originalmente en el Edén fue una separación del dador de la vida espiritual. Separados espiritualmente de Dios, nada podemos hacer. Entonces, el Padre tiene que mandar al segundo Adán como espíritu vivificante. Por eso viene una nueva creación. Somos una nueva criatura. Cuando somos engendrados del Padre, ahora volvemos a vivir, pero somos una nueva criatura, porque nos están reviviendo el espíritu. Porque con el espíritu es que podemos adorar a Dios. Con el espíritu es que nos podemos acercar a Dios. Dice que Dios es amor, Dios es espíritu y Dios es santo. Y Él busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿y si tu espíritu está muerto? ¿Y si tu espíritu está separado? ¿Cómo entonces vas a poder unirte al Padre Celestial? No hay manera. Pero cuando Él manda este segundo Adán corporativo, representativo, con la idea colectiva de poner la humanidad en Él, Él pone la humanidad en Él y lo hace un espíritu vivificante. Yo encuentro que esta es una temática extraordinaria, que el enemigo nos la ha velado, que debemos correr el velo y mirarla bien
definidamente, bien detalladamente. Por eso es que deben leer estos textos en sus hogares. Léanlo ustedes. No dejen que nadie les digiera su comida. Mastiquen ustedes. Pasen el esfuerzo. Léanlo hasta que Dios toque su propia mente. ¿Ok? Así que vemos que el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y se imaginan, este Señor que es del cielo nos ha puesto a todos en Él. El Padre nos ha puesto en Él. Es un concepto maravilloso, un concepto que es colectivo. Nosotros somos en el Señor del cielo. Sigamos viendo este concepto. Dice, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tremenda promesa. Algún día yo les contaré mi historia, pero yo no nací en la iglesia adventista. Yo llegué a conocer la iglesia adventista cuando tenía 29 años. Así que imagínense los errores de la ignorancia, ¿correcto? Pensar que podemos ser hechos a la imagen del Cristo celestial, del Adán celestial, para mí es algo tan extraordinario. Dios nos puede cambiar, nos puede limpiar por lo que ya Él llevó a cabo en su Hijo Jesucristo. Así que vamos a seguir estudiando. Al siguiente texto yo le llamo la ecuación de los siglos. Escuchen bien, 1 Corintios 15, del 21 al 23. Por cuanto la muerte entró por un hombre, escuchen bien, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que vemos entonces que en Cristo somos restaurados de lo que pasó en Adán. ¿Qué perdió la humanidad entera en Adán? Pues perdió la vida inmortal, ¿correcto? Que era condicionada a la obediencia de nuestros primeros padres. ¿Y qué dice Jesús? Que Él resucitó. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él es las primicias. Así que nos devuelve lo que nos habían prometido al principio, que tendríamos la vida eterna. Así que los que son de Cristo vendrán a ser resucitados en su venida. En Adán lo perdimos todo. En Cristo lo ganamos todo. Y ahora nos vamos al capítulo 5 de Romanos. Mira lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿y quién fue este uno solo? Adán, ¿correcto? Por la transgresión de él, ¿qué pasó? Reinó la muerte para todos. Pero mira lo que dice el verso. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Es el mismo concepto. En Adán se nos fue quitada toda bendición. En Cristo se nos es dada toda bendición. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Muy bien. Y entonces el verso 18 dice así. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Y el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Son 3 versos, el 17, el 18 y el 19. Están todos corroborando el hecho de que por la desobediencia de uno perdimos todo. Por la obediencia de Cristo se nos da todas las bendiciones que el cielo tiene para nosotros. Entre ellas dice, somos constituidos justos porque estamos en Cristo, según la soberana voluntad del Padre del universo. So, vamos a mostrarles esta ilustración. Hemos hablado de qué íntima es esa relación de que tu ser, se encuentre en Adán. ¡Wow! Eso es algo bien íntimo. Mi papá. Soy en mi papá. Pero ese papá cayó. ¿Qué hace Dios? Nos manda otro papá. Y entonces vemos que Dios nos pone en Cristo. Ahora somos en Cristo. Y Él es el segundo Adán. Lo interesante de todo esto, de entender que Cristo también tiene esa fórmula de colectividad, es que podemos escoger. No es algo que es a la fuerza. Dios te muestra lo que Él está haciendo, ¿ok? Dios te lo muestra y tú escoges. Si después de conocer lo que Dios ha estado haciendo en Adán, tú prefieres estar en Adán, el Adán humano, o prefieres estar en el segundo Adán, el postrer Adán, el Adán que nunca cayó, el Adán que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa pregunta se la tienen que hacer. ¿A quién voy a preferir? ¿Correcto? Entonces, hay una pregunta que yo me hago, ok, ¿cómo me vuelve eso a mí, hija de Jesús? La Biblia tiene varios versos que habla del Padre y del Hijo, y uno de los más impactantes es el que se encuentra en Isaías 53, 7, 8 y 10. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el verso 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pongan atención. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí hay una ilustración que podemos sacar de la naturaleza nuevamente. ¿Se acuerda cuando primero pusimos la habichuelita y después la enterramos en la tierra? Y esa habichuelita sacó una raicita y después sacó la parte que tenía la hojita y después rompió la tierra y salió y después sacó hojas, y ya una vez que estaba en esa etapa, cuando empieza a sacar más habichuelitas, la habichuelita que estaba dentro de la tierra desapareció. Pero ¿qué pasa con esa planta? Tú vas a comer muchas más habichuelas que si no hubieras enterrado esa primera habichuelita, ¿correcto? Vas a tener para regalarle a los vecinos. Mira lo que dice este texto. Cuando haya puesto su vida por expiación, ¿cómo logra entonces Jesús sacar generación? ¿Cómo logra Jesús entonces tener un linaje? Cuando nosotros le ponemos los ojos a ese sacrificio tan grande, no solamente de Él, tan grande del triunvirato divino, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ellos
tuvieron que separarse eternamente cuando Jesús moría en la cruz. Dice el Espíritu de Profecía que esa separación nunca más volverá a suceder en la eternidad. Nunca. Ellos la permitieron para que tú te salves, para que yo me salve. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Sabes quién es ese linaje? Tú. Tú. Dios te está esperando. Dios te quiere. Dios te anhela. Dios desea que tú estés con Él. Y necesitamos entender estos conceptos, porque una vez que estemos anclados ahí, no importa lo que venga. En Hebreos 2, del 9 al 18, yo no pude quitar ningún verso de ese texto. Lo voy a leer todo, porque es que es poderosísimo. Escuchen, no pierdan atención. Hebreos 2, del 9 al 18. Estamos mirando al segundo Adán, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué nos viene a nosotros? Los cristianos sabemos lo que nos viene. Nos vienen muchas aflicciones, pero quietos en Cristo, ¿correcto? Porque el que santifica y el que es santificado de uno son todos. Aquí está nuevamente el concepto ejad, tú eres en alguien más. Por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Y otra vez, yo confiaré en él. Isaías 8, 17. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Somos los hijos espirituales, Isaías 8, 18. Somos los hijos de Jesucristo. Él se los ganó a través de la sangre de su frente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, pongan mucha atención en lo que dice aquí, él también participó de lo mismo. Mira cuán cerquita de ti llegó Jesús para podernos salvar. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe qué significa eso? Que saber que había muerte nos hacía a nosotros esclavos. Pero Jesús vino, experimentó esa muerte y nos libró completamente del temor a la muerte. ¿Saben? Estos versos no los debemos saber de memoria, porque lo que viene es fuerte. Pero si estamos arraigados en nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener ningún temor. Él nos va a limpiar. Él ya nos liberó del temor a la muerte. ¿Y por qué? ¿Será que Él experimentó ya la segunda muerte? Y la pregunta es, ¿en dónde te encontrabas tú cuando Jesús experimentó la segunda muerte? Vamos a entrar en eso. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Tú y yo. No dice la descendencia de Adán en este momento, dice la descendencia de Abraham. Y sabemos que Abraham era pecaminoso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos ya dándole final a este tema con el siguiente texto. Hebreos capítulo 12, y vamos a mencionar solo algunos de los versos, pero léanse ustedes en su hogar Hebreos 12 del 1 al 10. Léanselo completo. Este es un texto, el del versículo 2, que a mí me llena el alma. Siempre me ha gustado. Dice así: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Te pregunto, ¿a qué gozo se está refiriendo? Cuando dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál sería el gozo? ¿No será que tú estés salvo? ¿No es el gozo de ver a sus hijos salvos? Que él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por ti y por mí, nosotros somos el gozo de Jesús. Obviamente Jesús vino a mostrar al Padre, somos el gozo del Padre. Ellos nos crearon. El verso 5 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor? Queremos probar con la Biblia que somos hijos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino aquí a la tierra como segundo Adán. Versos 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quiénes son estos? Es decir, al Padre de los humanos. Él ha restaurado nuestro espíritu. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice el texto. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué te parece? ¿Quisieras participar de la santidad de Dios? Eso es lo que Él nos está ofreciendo, ¿correcto? Queremos asegurarnos de que al visitar al segundo Adán, nos vamos a dar cuenta de qué significa el hecho de que Él asumió esta humanidad colectiva. Ese concepto de la humanidad en el segundo Adán, como ustedes han podido ver en nuestras presentaciones, hemos puesto en la parte de atrás estas dos ilustraciones. Esta de aquí, de este lado, muestra una silueta de nuestro Señor Jesucristo y adentro tenemos una parejita como de jóvenes, como mostrando que la humanidad entera se encuentra en Jesús. ¿Correcto? A mí me gusta mucho hacer ilustraciones gráficas del concepto para que se nos quede, para que entre en nuestro consciente y subconsciente y vayamos entendiendo qué significa que es algo muy personal, porque eres tú que me estás viendo, que me estás escuchando, quien quiera que seas. El Señor puso tu ser, la esencia de quien eres tú. ¿Quién eres tú? Todo lo que está en tu mente, todos tus pensamientos, todos tus afectos, todos tus sentimientos, todo lo que eres como persona fue puesto en Jesús. Ese concepto debe
penetrar en nuestra vida, porque eso va arreglando áreas internas de nuestro ser. Nosotros somos el templo del Espíritu, por lo tanto tenemos un lugar santo y tenemos un lugar santísimo. El Señor Jesús limpia esas áreas, tienen que ser completamente limpias. Todos nuestros defectos de carácter tienen que salir antes de que llegue Jesús, ¿correcto? Si tú empiezas a entender que Él te puso en Jesús y Él nunca pecó, ese es un regalo tan enorme. Necesitas verte tú mismo. Y a esto se refiere esta ilustración. Me imagino que algunos la habrán visto y habrán dicho, oye, pero esa ilustración tiene a Jesús y está en sus manos, pero ahí no hay un corderito como en la ilustración inicial. Ahí no hay nadie entre sus brazos. Está Jesús como cogiendo a alguien. Nosotros lo hemos hecho de esta manera para que tú lo vuelvas algo muy personal. Yo quisiera que tú cojas una foto tuya y entonces, si pudieras en tu imaginación ponerte en Jesús, como si pudieras poner esa foto ahí en el corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde perteneces. Ahí es donde perteneces. No perteneces en ningún otro lugar. Y eso es lo que queremos enseñar. Para enseñar esta temática, los próximos temas van a ser: ¿dónde estabas tú cuando Jesús nació? ¿Dónde estabas tú cuando Jesús fue al templo de 12 años? ¿Dónde estabas tú cuando Jesús trabajaba con su padre allí en el taller de carpintero? ¿Dónde estabas tú cuando Jesús vivió 30 años en el hogar? Jesús no se fue a ningún lado, Él estuvo en el hogar. Su área de adiestramiento fue el hogar. ¿Dónde estabas tú cuando eso pasó? ¿Dónde estabas tú cuando Jesús sale a hacer su obra pública? ¿Dónde estabas tú cuando Él fue bautizado? ¿Dónde estabas tú cuando Él fue tentado? ¿Dónde estabas tú cuando los fariseos lo atacaban? ¿Dónde estabas tú cuando vino la cruz? Y vamos a estar mirando cada uno de esos detalles. Vamos a tomar como unas 4 o 5 clases en eso, porque queremos que esto se vuelva totalmente personal. La próxima semana vamos a estudiar dónde estabas tú cuando Él nació y en su niñez. Vamos a estar mirando estos detalles y queremos que se vuelva muy personal para ti, porque esta es un área relacional, íntima, afectiva. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Los esperamos. No dejen de estudiar los textos que les estamos dando para asignación, porque les va a enriquecer este tema. Así que hasta la próxima. Dios me los bendiga.